Una vez que terminé de medir, ¿sí? Que hice la medición, registré los valores, voy a proceder a hacer el protocolo, ¿sí? A generar el informe de medición. Este informe de medición no lo voy a inventar. Las planillas ya están estandarizadas y las establece la resolución 85. ¿Qué es importante tomar en cuenta? Cuando alguien en los resultados dice, como conclusión, los valores superan lo establecido en la resolución 85, del año 2012 la superintendencia nunca leyó la resolución 85, porque la resolución 85 en ningún lado habla de qué valores no debería superar yo. Eso me lo establece la resolución 295. Lo único que establece la resolución 85 de la superintendencia es qué tipo de equipo tengo que utilizar, cómo voy a tener que presentar el informe según este protocolo y de que esta medición tiene una validez anual. Significa que todos los años voy a tener que volver a hacer la medición, ¿sí? En la primera parte voy a establecer todos los valores de razón social, dirección, localidad, provincia, WIP de la empresa y código postal. En lo que refiere a datos de la medición, marca, modelo y número de serie del equipo utilizado. Lo de número de serie es importante porque yo después contrasto si el equipo que se utilizó para medir es el que se había calibrado, adjuntando a este protocolo el certificado de calibración. A cualquier medición de iluminación, ruido, puesta a tierra, carga térmica, vibraciones, contaminantes, el que fuese, si yo al informe no le anexo el certificado de calibración, esto no tiene validez, ¿sí? Así que es importante poner el número de serie del equipo porque tenés que constatar de que el equipo que se utilizó para medir era el mismo que estaba calibrado, ¿sí? La fecha de calibración del equipo utilizado, fecha de medición, hora de inicio y hora de finalización, cuáles eran los horarios habituales de trabajo. Por ejemplo, trabajan de 8 a 12 y de 13 a 17, por poner un ejemplo, ¿no? Hay que describir las condiciones normales de trabajo. Esto significa, bueno, la empresa se dedica a trabajos de herrería. En el sector se evidencia de que hay 10 personas, de las cuales 2 trabajan en la parte de soldadura, 4 trabajan en la parte de corte y plegado, y las otras tantas trabajan en la parte de, no sé, pintado, por decir una cosa. Se evidencia en el sector 2 compresores, 7 amoladoras, 3 soldadoras, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas son utilizadas en forma simultánea en una jornada normal de trabajo. Si cuando yo voy a medir todo eso está funcionando, yo abajo pongo las condiciones de trabajo eran las normales al momento de la medición. Si yo veo de que la mitad de los equipos están apagados, debo dejar constancia de que de los 4 compresores que hay presentes al momento de la medición, solamente 2 se encuentran funcionando, por poner un ejemplo, ¿sí? O sea, ahí yo dejo constancia de si esto es representativo o no de la medición. Adjunto el certificado de calibración y el plano con el croquis de los puntos de muestreo. Cada punto de muestreo va a ser una fila en esta planilla, donde yo pongo punto muestreo 1, sector, no sé, bobinado, tipo de puesto fijo, la persona trabaja las 8 horas haciendo el bobinado en este sector, tiempo de exposición del trabajador, está 8 horas o 480 minutos, ¿sí? Como ustedes lo quieran poner. Tiempo de integración, mira, yo me di 1 hora, porque el ruido es continuo, porque el trabajador se desempeña 8 horas, entonces yo me di 1 hora de integración, ¿sí? Características del ruido, si yo dije eso, tiene que ser un ruido continuo, ¿sí? Esta columna que está acá solo va a ser utilizada si se utiliza el ruido de impacto o de impulso, que se va a medir en decibeles C. Y acá yo tengo las 3 columnas que corresponden a sonidos continuos o intermitentes. Si el sonido era continuo, caso el que hablábamos recién de bobinado, 8 horas en un puesto fijo, ruido continuo, yo voy a usar esta columna, esta primera, y ahí voy a poner el nivel sonoro continuo equivalente. Me dio 80 decibeles A. Punto, lo pongo ahí. Si el ruido era intermitente y yo usé la suma de fracciones, ¿sí? Vieron que vimos un ejemplo que me da 0,91. En ese caso, yo acá pondría 0,91 y la medición me daría OK. En el otro me dio 4,16, era una locura. Entonces acá 4,16 sería el valor que yo pondría en la suma de fracciones.
O podría poner, 4,16. Ahí ya me da mal porque superé la unidad. Y si usé un dosímetro, ¿sí? Y lo que me dio es un resultado expresado en porcentaje, lo pongo en la tercera columna. Por ejemplo, me dio 60%. Bueno, lo pongo acá y estaría ok. ¿Se entiende? La última columna me dice si esos valores que se registraron están dentro de los parámetros de exposición permitidos. Entonces ahí pongo sí o no. ¿Por qué no me dice supera los 85 decibeles? Porque acá en tiempo de exposición yo podría poner de que la persona trabaja 4 horas, no 8. Entonces ya no estaría hablando de que puede estar expuesto a 85, sino que tendría que decir que la persona se puede exponer a 88 decibeles. ¿Sí? Entonces lo que me pregunta es simple, ¿cumple o no cumple? Es la valoración de cuánto tiempo y a qué nivel de ruido se expone la persona, la establece el profesional. ¿Sí? Eso mismo, todos esos datos los voy a llenar por cada punto de muestreo que yo realice. ¿Sí? Firmo y en la otra hoja voy a poner las conclusiones. En el caso del puesto 1, que habíamos hecho el ejemplo con ustedes, me da 0,91. Bueno, en el puesto 1 se evidencia que los niveles son aceptables dentro de los parámetros conforme la resolución 295. En el puesto 2 me daba, el cálculo que hicimos con ustedes aquí, 4,16. Bueno, en el puesto 2, evidentemente, los valores superan de forma muy amplia los máximos tolerables, y ahí vamos a tener que ir a la segunda columna, que es donde yo tengo que hacer las recomendaciones para adecuar esos niveles de ruido que están mal. Y acá yo tengo que ir a lo específico. Yo no puedo decirle, póngase protectores auditivos. No, es una paparruchada. O sea, eso no tiene nada de profesionalismo. Yo voy a tener que ir por la jerarquía de riesgos. Empezar por, ¿es necesario que se haga esta tarea o la puedo hacer de otra forma? Entonces, voy a ver si puedo eliminar el riesgo, si puedo sustituir la tarea o la forma en la que se realiza. Si no se puede hacer eso, voy a proponer una medida de ingeniería. Por ejemplo, colocar paneles de absorción acústica entre el trabajador y el puesto contiguo de trabajo porque, no sé, ¿sí? O insonorizar el área de trabajo. Voy a hacer yo mi descripción de cuál es la medida de ingeniería que corresponde. Si no hay posibilidad alguna de realizar alguna medición, algún control de ingeniería, lo que yo debería hacer es disminuir el tiempo de exposición del trabajador. Por ejemplo, me daba 85 decibeles y el trabajador trabajaba 8 horas. Está justo en el límite, o sea, yo no puedo trabajar más que eso. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, hagamos una cosa, como yo no puedo bajar los niveles de ruido, bajemos el tiempo de exposición tuyo y rotemos al personal. Entonces, en vez de estar 8 horas, quédate 4 horas. Y ahí sí vas a poder, porque el máximo para 4 horas es 88 decibeles. Entonces, en 85 estarías bien. Entonces, reduzco el tiempo de exposición del trabajador a la gente de riesgo. De igual forma, y como última medida, voy a determinar si es preciso utilizar equipos de protección auditiva, de qué tipo, de qué marca y de qué característica. Yo voy a decirle, va a tener que usar tipo insertor, o sea, los tipos taponcitos que van dentro del canal auditivo, o los tipos cobertor o tipo copa. Más allá de eso, tengo que especificar qué normas tiene que cumplir, qué normas IRAM, qué normas ANSI tiene que cumplir ese equipo de protección, y yo ahí, en ese caso, debería ser en el puesto donde yo le recomiendo utilizar un equipo de protección auditiva, yo ahí debería, si bien no me lo exige la norma, pero la única forma de hacerlo de forma apropiada es hacer una medición con bandas de octava en esa única medición, que es donde me dio mal, para poder determinar cuál es la atenuación que necesito real del equipo para que cuando yo compro el equipo de protección, miro la ficha técnica del fabricante y digo, che, mira, esta es la atenuación que me va a brindar. Miro las bandas de octava y digo, sí, con esto yo ya llego a disminuir tanto que el trabajador no tendría ningún problema. Bueno, compramos este equipo, ¿sí? Pero esto es como si voy al médico. Si yo voy al médico no me dice, tome algún antiinflamatorio. Te dice, mire, tome ibuprofeno, tome paracetamol, diclofenac, ketorolac, y de tantos miligramos cada tantas horas, ¿sí? No es que lo deja a criterio del paciente. Yo tengo que ser específico en ese sentido, ¿sí? Y ahí termina la medición. Lo único que hago es el croquis del lugar y cada uno de estos puntos de muestreo los represento. Sí que es importante agregarle, espérense, se los muestro acá.
Dentro del croquis, yo lo que les recomiendo siempre es que, si esta es la máquina, ¿sí? Cuando ustedes pongan el circulito con el punto de muestreo 1, siempre pongan una flecha que dirija hacia qué sector estaba apuntado el micrófono, de forma tal de que muestre evidencia de que el decibelímetro estaba apuntando a la fuente de ruido, ¿sí? ¿Para qué? Para que si yo después soy otro profesional y vengo a rehacer la medición, o vengo al año siguiente y yo quiero comparar con el año anterior, si estamos por encima o por debajo de los valores, yo podría posicionarme en el mismo lugar, en la misma posición, hacer la misma lectura y quedarme tranquilo de ver, che, ¿cómo vamos? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Sí? Acá Leandro pregunta, ¿el equipo de protección entonces depende del ruido que haya en el lugar, digamos? Entre otras cosas a tener en cuenta. Sí, por supuesto. No es lo mismo decir, che, ¿a cuánto estás expuesto? Estoy expuesto a 86 decibeles. Y bueno, superó, pero poco. Entonces, trato de solucionar, obviamente, como dijimos siempre, eliminando, sustituyendo, control de ingeniería, control administrativo y como última medida, el equipo de protección. Si voy a elegir un equipo de protección para 86 decibeles, no es algo complejo, porque cualquier equipo de protección, por más mínima atenuación que tenga, ya me permite estar debajo de los 85. Entonces voy a ver, mira, a tal frecuencia me da una atenuación de 15 decibeles, a tal frecuencia me da una atenuación de 12, a tal frecuencia de 20 decibeles. Yo hago esa ponderación y digo, mira, esos 85 menos toda esta atenuación, está de sobra. El problema es cuando trabajás, no sé, a 97 decibeles, como me pasó el otro día en una fábrica, no se podía ni estar, no sé cómo hacían para trabajar los empleados. Ahí necesitas un estudio de banda de octavas, mucho más profundo, más complejo. ¿Para qué? Y durante mayor tiempo de integración, la medición va a tener que ser muy amplia para tener un valor lo más acertado posible, y ahí yo hacer los ajustes del equipo que corresponde, ¿sí? En una obra de construcción, como pregunta Valeria ahí, bueno, y veo que Leandro dijo que estaba respondida correctamente. En una obra de construcción hay varios problemas. Primero, que es difícil que vos puedas eliminar el ruido, porque vas a tener que picar con el martillo percutor necesariamente, o sea, no vas a poder no picar. Entonces, el ruido no lo podemos eliminar. Por eso es algo que es intrínseco de la construcción, por decirlo de alguna forma. ¿Puedo modificarlo? Quizás sí, qué sé yo, no sé, pero es más difícil, no es como en una fábrica que yo puedo pensar una solución y que esa solución perdure en el tiempo. Una obra de construcción, esta es la condición actual, perfecto, pero no necesariamente siempre voy a poder implementar la misma, ¿no? Y ahí voy a tener que usar o reducir el tiempo de exposición del trabajador. Una persona no puede estar todo el santo día, la misma persona, 8 horas por día, con el martillo neumático picando la calle, porque esa persona la destruimos. En un par de años, en un par de meses, se quedó sin articulaciones por la vibración de mano-brazo, sin columna por la proyección al cuerpo entero, se quedó con hipoacusia, tiene síndrome de Raynaud en los dedos, entonces ya la estropeé a esa persona. No puedo decir, bueno, le tiro todo el fardo a una sola persona. En el peor de los casos, si no hay otra forma de hacerlo, lo que vamos a tener que hacer es decir, bueno, fulanito trabaja 2 horas y después se va a hacer otra tarea. Fulanito que estaba haciendo otra cosa viene y hace 2 horas de ese martillo y los vamos rotando. Entonces el tiempo de exposición es menor, la posibilidad de daño al organismo va a ser menor también. ¿Sí? Entonces, pero de forma complementaria también el equipo de protección, por supuesto, ¿no? Ya sea los guantes antivibratorios, los cinturones antivibratorios, los protectores tipo copa. Vamos a adoptar de forma complementaria también esas otras medidas. ¿Hay algunas que pueda yo adoptar para decir, che, en la obra de construcción? Sí, hay algunas. Por ejemplo, vamos a ver, dame un segundito, Pedro Mendoza. Esta es una obra que hicimos ahí en La Boca, y estoy pensando en el plan de gestión ambiental, que yo en el plan de gestión ambiental que les hice, les incluí, esperen, les incluí algunas cuestiones de ruido sobre la obra en sí mismo.
Esta Silvia es la consultora mía, ¿no? Ven, este es el plan de gestión ambiental que habíamos hecho. Y... Perdón. La parte de ruidos, medidas de mitigación. ¿Ven? Punto 10. Tum, tum, tum. Ya va, no desesperen, que quiero ver de la parte de ruido. Sí. Control de derrames, eficiencia energética, mitigación de... Acá, señalizaciones, por acá tiene que estar, Materiales, tránsito, material de acopio, redes, ruidos y vibraciones. ¿Ven? Acá, por ejemplo, yo lo que les había propuesto en la obra para mitigar el ruido, el riesgo de los ruidos y las vibraciones, no a nivel laboral, sino a nivel del vecindario y no joder al vecindario, era, los trabajos en obra se van a realizar dentro de los días y horarios estipulados por la autoridad de aplicación local, con el fin de evitar y ocasionar incomodidades mayores a los vecinos, obviamente. No es lo mismo hacer ruido a las 3 de la tarde, un día de semana, que hacer a las 4 de la mañana cuando estás tratando de dormir. Las actividades serán programadas de modo de minimizar las afectaciones por ruido y vibraciones, extremas al área circundante obra, cuidando los niveles de ruido que no incrementen más de los valores de fondo de la zona, según disposiciones normativas. Se reducirán mediante uso de silenciadores adecuados en los equipos motorizados, como por ejemplo los compresores, los generadores eléctricos y demás, o generando sistemas de amortiguación en estos equipos. Se van a utilizar equipos y máquinas de baja producción de ruido y vibraciones, privilegiando las de tipo eléctrico por sobre las de motores a explosión, que son mucho más ruidosas, y se van a colocar, en caso de ser necesario, pantallas a modo de barrera acústica, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que habíamos hecho es, por ejemplo, los túneles para los camiones hormigoneros, ¿sí? Para que los motores, si está pegado a la casa, y algunas de estas opciones las hicimos. Cerrar aberturas, por ejemplo, en algunas ventanas, esto no lo hicimos, de donde puede llegar a afectar al vecino. Refugio para los martillos, entonces, ¿qué se hace? Se le genera como una cabina, al trabajador se lo protege y mucho del ruido, porque encima va a quedar dentro de una cabina, pero estas pantallas terminan haciendo de cortina de absorción para que no se proyecte más el ruido hacia el vecindario, ¿sí? Entre otras consideraciones que después las terminamos implementando. Bueno, ese es un plan de gestión ambiental. Nada, la idea es generar una solución. Y eso es lo lindo que tiene la seguridad e higiene en lo particular. A mí me gusta toda la parte de mediciones porque me siento re científico, pero posta lo digo. O sea, me molesta la seguridad e higiene de ponete casco, ponete calzado, tráeme la RT, porque lo veo como que, no sé, es como que se malinterpreta nuestra profesión. Nosotros somos profesionales de grado universitario, tenemos hasta la posibilidad de firmar un laboratorio de contaminantes, acabo de firmar uno justamente, que recién terminamos los ensayos de cromatografía. Podemos hasta firmar análisis de laboratorio. Yo creo que la profesión nuestra es mucho más amplia de lo que nosotros mismos creemos. Entonces, lo que me gusta es eso, la posibilidad de ir, medir, diagnosticar un problema a través de métodos validados, y después sentarme a solucionar a diseñar una solución. Y cada situación es distinta. No es lo mismo, como decía Valeria, una obra en construcción que una fábrica. No todas las fábricas son iguales. No todas las medidas de ingeniería que yo puedo diseñar y construir, que tengo la incumbencia para poder hacerlo, no todas las medidas de ingeniería van a ser las mismas para todos los casos, porque no sean las condiciones constructivas, las edilicias, las formas, los métodos de trabajo. Una cabina de insonorización para un trabajo, por ahí no lo puedo hacer porque arriba pasa un puente grúa. Entonces yo tengo que buscar otra solución. Y ahí está la gracia del licenciado. Eso es lo que ustedes tienen que llevarse como valor agregado de su paso por la Facultad de Ingeniería. Tienen que haber logrado diseñar soluciones, medirlas, hacer los cálculos para decir, bueno, a ver, ¿qué atenuación me va a dar este material?
¿Me sirve, no me sirve? ¿Cómo puedo diseñar? Eso es la diferencia entre antes de que ustedes hayan ingresado a la Facultad de Ingeniería como técnicos, que tienen toda la incumbencia para ir y hacer la medición, inclusive hacer el diagnóstico, decir, che, acá está mal, acá está bien, el problema es este y es este, pero como licenciados ustedes se tienen que llevar ese valor agregado. Es decir, yo soy el responsable de diseñar una solución al problema. Y esa solución no me la va a dar el ingeniero industrial que está para otra cosa, ni el ingeniero mecánico que se encarga de otra cosa. Esa solución la tiene que generar el profesional de grado de higiene y seguridad, que tendrá que hacer planos para diseñar un sistema de insonorización, tendrá que buscar materiales por internet, decir, bueno, a ver, para este diseño que yo estoy tratando de inventar, ¿qué material es el que mejor corresponde? ¿Cuáles son los costos? ¿Lo tengo o no lo tengo en el mercado? ¿Qué prestaciones? Tendré que llamar al proveedor y decirle, mira, tengo este problema, se me ocurrió diseñar esto, ¿cómo lo ves? ¿Podemos hacer algunos ensayos? Quizás inclusive haces un prototipo a escala, diseñás el plano en AutoCAD, y nada, lo construís, obviamente no te vas a construirlo vos, ¿no? Pero vos le presentás los planos por ahí a alguien del taller de la fábrica, y le decís, necesito que me armes esta estructura, y traes los materiales, lo acoplás, y decís, bueno, vamos a hacer una prueba, un ensayo. Y lo que antes te daba 85 decibeles o 88 decibeles sin esos materiales de por medio, ahora le pusiste la protección al trabajador, insonorizaste, medís de vuelta afuera, y decís, no, mira ahora, tengo 75. Toda esa diferencia que te resta es tu diseño, es tu ingenio puesto en la solución de un problema. Eso es lo que yo quiero que se lleven de acá. Después el resto lo aprendemos. Más o menos leyes. No me gusta ser un tecnicista de las leyes, ¿no? Porque el artículo tanto, eso es un marco de referencia profesional. Nosotros somos profesionales egresados de una facultad de ingeniería. Diseñemos soluciones, que nos inspiren los desafíos, que vea algo distinto y tenga que quemarme la cabeza por construir una solución, que no me la va a reconocer nadie, más que uno mismo. Porque todos creen que hacer seguridad y higiene es ponerle casco, calzado y ver que tengan la RT al día. Nosotros tenemos que ser los primeros que nos convenzamos, que estemos convencidos de nuestra capacidad profesional como especialistas, en este caso en higiene ocupacional. Hablé hasta por los codos, perdón. Y ya se me enfría el mate. Gente, dudas, consultas, sugerencias, aportes, los escucho. Niveles muy bajos de ruido. Voy a ver cuánto. No habla nadie acá, che. No registra nada esto. O anda mal. Muy bueno, profe. Ya me había asustado, dije, estuve hablando solo toda la tarde. Estamos acá todos. ¿Alguna consulta, sugerencia? Profesor. No, por el momento no. Sí, vale. Sí, la verdad es muy interesante lo que comentó. A mí lo que me pasa en las obras, que es muy difícil llegar a todo eso, porque en las obras es negociar con el capataz, con el arquitecto, con el jefe de obra, con el muchacho, y a veces uno quiere implementar cosas, quiere tratar de ver, no, pero vos solamente enfocate a que el chico tenga el casco puesto. Y a veces ni lo lográs. No, y te da un bajón porque vos decís, pero yo quiero un poco más, y te bajonea. Mirá, esto es como cualquier profesión. Yo puedo ser un médico de renombre internacional, que me busquen para solucionar las peores enfermedades, las peores cirugías, todo el mundo me tenga que dar turnos porque no tengo capacidad de atender a todos, o puedo ser un médico que esté sentado atrás de un escritorio haciendo recetas en un consultorio 8 o 10 horas al día, encerrado y sin ver la luz. Como pasa a veces, pobre, en las clínicas, que vos ves al pobre clínico que está sentado, me encargué de la uña, bueno, tome, mire, vaya a hacer el análisis de sangre, después me lo trae. O sea, esa persona tampoco tiene mucho desafío de por medio. Y eso te va destruyendo profesionalmente. Te va tirando a menos. Vos mismo sentís que no estás en la profesión que querías estar. A veces hasta en la obra, en construcción, uno tiene posibilidad de solucionar millones de problemas. Los vecinos se quejan por el ruido. Bueno, la solución no es que se la aguante.
La solución es, bueno, veamos qué podemos inventar. Y a veces hacer esa pequeña cabina, que quizás la hago hasta con fenólicos, porque termina siendo una absorción, es un material que absorbe. Entonces, obviamente no va a ser tan medido, tan específico, pero quizás puedo generar pantallas y construirlas y hacerlas móviles para que cuando nos vayamos al piso de arriba, las ponemos en el piso de arriba y no jodemos tanto a la vecina que tiene un nene chiquito y ya a las 8 de la mañana le estamos martillando. Nada, es diseñar soluciones. Que nos gusten los problemas. Si siempre vamos a estar para mirar que la gente use arnés, casco, calzado y que la RT la tenga al día, perdieron 5 o 6 años de carrera. No tiene sentido haber hecho una carrera porque cualquier persona le explico de que tiene que entrar con casco, con calzado y con arnés y lo va a entender. Y tendría la capacidad de supervisar al otro. Nosotros tenemos que entender científicamente lo que hay detrás de los riesgos, tanto de emergencias, de incendios, de accidentes, de higiene ocupacional, de ergonomía, para diseñar soluciones. Eso es lo lindo, lo que nos tiene que quedar de valor agregado. Los dejo tranquilos, son las 9 de la noche. Gente, que tengan muy lindo fin de semana. Bueno. Buenísimo. Que tengan... Excelente clase, profe, gracias. Les dejo habilitado en el aula virtual el material de hoy, ¿sí? Buen fin de. Buen fin, hasta la próxima. Chao, buen fin de. Buen fin de semana, chao.